Después de la muerte de mamá, pensé que mi padre nunca volvería a sonreír. Se convirtió en una sombra de sí mismo, hablaba poco, comía menos y pasaba las noches sentado en el sofá con la televisión encendida, mirando pero sin ver nada. Yo hacía lo que podía, pero tenía apenas 12 años cuando ella murió, y no entendía del todo cómo consolar a un hombre que acababa de perder a su alma gemela. Fue entonces cuando apareció Elena. Recuerdo la primera vez que la vi. Era como si alguien hubiera arrancado una flor de un jardín intocable y la hubiera plantado en medio de nuestra casa marchita. Joven, hermosa, con una cabellera castaña que le caía por los hombros como una cascada de seda, y una sonrisa, perfecta. Pero no tardé en darme cuenta de que algo en ella no encajaba del todo. Tal vez fue la forma en que me miró cuando papá no la veía. O tal vez fue que, cuando me sonreía, sus labios se curvaban con gracia, pero sus ojos no reían. Mi padre, claro, cayó rendido. Elena lo sacó del abismo, lo hizo reír de nuevo, lo convenció de que la vida podía seguir. En apenas 3 meses, ya vivía con nosotros. A los 5, se casaron. No me malinterpretes. No era una madrastra cruel ni me gritaba cuando él no estaba. De hecho, era tan dulce y perfecta en su papel que cualquiera habría creído que yo era el problema. Pero había una frialdad en ella, una tensión apenas perceptible en el aire cuando quedábamos solos. Como si cada palabra que decía estuviera cuidadosamente calculada. Como si detrás de esa sonrisa radiante hubiera un lobo hambriento esperando su momento. Con el paso de los días, empecé a notar cosas. Primero fueron los cuchillos. Uno de los grandes, el de hoja ancha, desapareció. Pensé que estaría sucio o guardado en otro cajón. Luego fue otro, y otro. Cuando pregunté, Elena dijo con naturalidad que debían estar en el lavavajillas. Pero yo los había buscado. No estaban. Después vinieron los susurros en la madrugada. Voces tenues, a veces una sola, a veces 2. Me levantaba, me acercaba sigiloso al pasillo, pero cuando llegaba a la puerta, todo era silencio. Una noche, guiado por una mezcla de sospecha y miedo, me atreví a espiarla. La encontré sentada en el estudio, frente a un cuaderno negro que ocultaba con el cuerpo. No vi mucho más, solo el brillo de sus ojos cuando levantó la cabeza y me descubrió en el marco de la puerta. Esa mirada, fría, vacía, como un cuchillo metido en hielo. No dijo una palabra. Solo me cerró la puerta en la cara, despacio, sin prisa. Y supe, sin necesidad de confirmarlo, que me había visto como una amenaza. Pasaron semanas así. Con cada día, el nudo en el estómago se hacía más fuerte. Hasta que, una tarde en la que mi padre anunció que debía salir de viaje por trabajo, supe que esa era mi oportunidad. En cuanto él salió por la puerta, fingí hacer la tarea, esperé hasta que Elena subió al cuarto, y luego me colé en el estudio. La cerradura era vieja, bastó una ganzúa improvisada y unos minutos de nerviosismo para abrirla. Lo encontré ahí. El cuaderno negro. Temblando, lo abrí. Lo que vi dentro me quitó el aliento. Páginas y páginas con dibujos perturbadores, figuras humanas retorcidas, con rostros sin ojos, sangre a borbotones, cuchillos incrustados en torsos y cuellos. También había recortes de periódicos amarillentos, titulares sobre asesinatos de mujeres, muertes sin resolver, y lo peor, fechas que coincidían con la muerte de mi madre. En una página, escrita una y otra vez, con tinta roja, estaba la frase: primero la madre, luego el padre, luego el hijo. No recuerdo cuántas veces la leí. Me ardían los ojos. Me costaba respirar. Cerré el cuaderno de golpe, lo devolví al cajón y salí del estudio temblando como si tuviera fiebre. Y fue entonces cuando la escuché. Estaba en la cocina, hablando por teléfono. Me escondí tras la escalera. Su voz era baja, casi un susurro, pero la oí con claridad. Demasiada claridad. Esta vez no fallaré, decía. Esta noche lo haré mientras duerme. No sé cómo no grité. Subí las escaleras corriendo, cerré la puerta de mi cuarto y me encerré con llave, sin saber qué hacer, ni a quién acudir. Mi padre aún no había regresado.
O tal vez ya lo había hecho. Fui a su habitación y lo encontré dormido profundamente, demasiado profundamente. A su lado, un vaso con lo que parecía una infusión de hierbas. La taza todavía humeaba. Intenté despertarlo. Lo sacudí, le hablé, incluso lo golpeé en el hombro. Nada. Ni una reacción. Fue en ese momento que lo entendí. Estaba solo. Ella lo iba a matar. Y yo era el siguiente. Hubo un momento de calma antes del infierno. Uno de esos silencios densos que no consuelan, sino que anuncian el desastre. El reloj del pasillo marcaba las 2:23 de la madrugada. Todo en la casa parecía contener la respiración. Ni un crujido de madera, ni el ulular del viento, ni el canto lejano de los grillos. Solo un vacío sonoro, pesado, como si el universo se hubiera inclinado hacia adelante para observar lo que estaba a punto de suceder. Desde el vano de mi puerta entreabierta, la vi. Bajaba las escaleras con una lentitud casi ceremonial, como una actriz que sabe que todas las luces apuntan hacia ella y que cada paso forma parte de una coreografía macabra. En la mano derecha llevaba un cuchillo largo, recién afilado. No lo sé porque lo supiera de antemano, sino porque la hoja brillaba incluso en la penumbra, devolviendo el tenue resplandor de la lámpara del pasillo con un fulgor tembloroso, casi vivo. Sus pies descalzos no hacían ruido al pisar los peldaños, pero yo sentía cada uno como si retumbara dentro de mi pecho. Me pegué a la pared, paralizado, con la respiración contenida, mirando cómo su silueta avanzaba hacia la habitación de mi padre. En su rostro no había rastro de la dulzura que tantos habían alabado. Solo una determinación fría, metódica, una quietud que era aún más aterradora que cualquier mueca de furia. Yo sabía que no podía quedarme ahí, quieto, escondido como un niño cobarde mientras ella hacía lo que había venido a hacer. Pero mis piernas no respondían. Mi cuerpo entero estaba atrapado en una telaraña de miedo, como si ella ya me hubiera alcanzado con sus hilos y estuviera a punto de devorarme sin siquiera tocarme. Fue entonces cuando escuché el rechinar de la puerta del dormitorio al abrirse. Ese sonido me sacó del trance. No sé en qué momento me puse de pie ni cómo logré correr por el pasillo, pero cuando me di cuenta, estaba tras ella, temblando, con los puños apretados y la garganta reseca de tanto contener el aliento. «¡Detente!», grité, o al menos eso intenté. Mi voz sonó más como un gemido desesperado que como una orden. Ella se volvió despacio. No se sobresaltó. No se sorprendió. Como si hubiera sabido todo el tiempo que estaba allí, observándola. Su mirada era otra. Ya no había esfuerzo en ocultarse, ni máscaras, ni fingimientos. Era una criatura sin humanidad, con una expresión desprovista de emoción, como si lo que estaba a punto de hacer no le importara en lo absoluto. Y, aún así, cuando me vio, sonrió. No esa sonrisa de anuncios de pasta dental que usaba con los vecinos o con los amigos de mi padre. No. Esta era diferente. Más amplia, más oscura. Una mueca torcida de satisfacción anticipada. Sin mediar palabra, se lanzó hacia mí. El filo del cuchillo brilló por un instante antes de bajar como un relámpago. Sentí el ardor punzante en el brazo izquierdo, el calor súbito de la sangre corriendo bajo la manga de mi pijama. Caí hacia atrás, aturdido por el dolor, la visión empañada por lágrimas que ni siquiera sabía que estaban ahí. Ella se inclinó sobre mí, sujetando el cuchillo con ambas manos. Su cabello le caía como una cortina negra sobre los hombros. Sus ojos eran dos pozos vacíos. «Tu madre fue fácil», dijo, con voz suave, casi susurrante. «Tu padre lo será aún más». Y entonces me di cuenta. Ella lo había hecho. A mamá. El accidente en la bañera. El resbalón inexplicable. El golpe fatal en la sien. No fue casualidad. No fue mala suerte. Fue ella. Siempre fue ella. Elena se irguió para dirigirse a la cama de mi padre, que seguía dormido, ajeno a todo, inmóvil bajo el efecto de la infusión que ella le había preparado con tanto esmero. Yo ya no pensaba. Me arrastré como un animal herido, jadeando, ignorando el ardor que subía desde mi brazo desgarrado. Me lancé contra ella con el último aliento de fuerza que me quedaba,
embistiéndola con el hombro. No gritó. No luchó. Solo se tambaleó. Y entonces cayó. Rodó por las escaleras como una muñeca rota, cada golpe resonando como un tambor de guerra en mi pecho. El cuchillo se le escapó de las manos a medio camino. Cuando su cuerpo se detuvo al pie de la escalera, su cuello estaba torcido en un ángulo imposible, y un hilo de sangre le corría por la frente, pintándole el rostro como una máscara ceremonial. No supe si estaba viva. No quise saberlo. Corrí al teléfono y marqué el número de emergencias con los dedos llenos de sangre, temblando tanto que apenas podía sostener el auricular. Cuando llegaron, me encontraron sentado en el suelo del pasillo, con la cabeza entre las piernas, rodeado por el olor metálico de mi herida y el silencio sepulcral de la casa. Elena seguía respirando, apenas. Se la llevaron en ambulancia, aún inconsciente, y yo nunca la volví a ver. No sé qué le dijeron a mi padre. Los médicos dijeron que fue un colapso nervioso, que intentó lastimarse y me atacó en el proceso. Que necesitaba ayuda. Que sería mejor no hablar mucho del asunto. Él lo aceptó. Quizá porque no podía soportar la verdad. O quizá porque, en el fondo, no quería saberla. La internaron en un hospital psiquiátrico. Dijeron que se quedó en silencio, que no hablaba, no respondía, solo sonreía. Una sonrisa perfecta. Desde entonces, cada vez que veo una cara hermosa, no puedo evitar preguntarme qué se esconde debajo. Porque he aprendido que, a veces, la belleza es solo una máscara. Una piel bien estirada sobre algo que ya no es humano. Y lo que hay debajo, solo puede describirse como maldad. Gracias por escuchar hasta el final. Si te gustó la historia, te invito a suscribirte y dejar tu like. Nos vemos en el próximo relato de los juegos siniestros de Charlie.